con propósitos desestabilizadores a quienes bloquearon la reactivación económica, afectando gravemente a la provincia de Imbabura. Ya se prepara el legislador para su intervención y argumentación de esta propuesta de resolución y pronunciamiento en la Asamblea Nacional. Señor presidente, bueno, creo que ha quedado claro en el transcurso de estas intervenciones y en sesiones anteriores, sobre todo con este tema de estos actos de violencia que se han instaurado en mi provincia de Imbabura, y no ha quedado la menor duda, porque no solo con mi intervención, sino con la intervención de varios asambleístas del bloque al que me debo y al que me pertenezco de ADN, en el que ha quedado claro y se ha evidenciado que en Imbabura hubo operadores políticos y financieros que planificaron, y está claro que no vinieron a reivindicar derechos, vinieron a saquear, vinieron a realizar actos de violencia, terrorismo y lamentablemente a proteger negocios oscuros. Lo digo porque el país tiene derecho a saber quiénes intentaron incendiar y quemar mi provincia de Imbabura. Aquí también hay operadores políticos, definitivamente. Creo que yo expuse anteriormente con nombres y fui sumamente claro y frontal de quienes estaban atrás de este, que más allá de un paro, una protesta, yo me había referido así en un principio, pero definitivamente con los actos que sucedieron posteriormente, definitivamente no había otro término que lamentablemente catalogarlos como actos de violencia, sabotaje y terrorismo. Detrás de algunas de estas exigencias, lamentablemente justamente estaban proteger intereses lamentablemente oscuros, ¿no? Uno de los pedidos, y eso tiene que entender el Ecuador y la ciudadanía, ¿no? Porque hablan mucho del tema del diálogo, que el gobierno no estuvo desde el primer día en el diálogo, que no se escuchó a los sectores. Más bien al contrario, se hicieron las reuniones y estaba muy claro lo que se pedía en un principio, pero luego cambiaron lamentablemente los acuerdos o lo que pretendían, en este caso que se tome en cuenta para llegar a algún tipo de solución, y entre eso se escuchaba que, por ejemplo, la Fiscalía o el OAFE no intervenga en la fiscalización en las cooperativas del Cantón Otavalo, donde lamentablemente en un inicio hace 2 años había 3, 4 cooperativas y ahora alrededor de 17. Manejaban un capital de alrededor de $3 millones y ahora tienen un capital de $60 millones. Eso definitivamente no viene de la venta de artesanías, no viene del trabajo honesto y legal, lamentablemente, y eso está claro que ese dinero viene y está vinculado directamente al narcotráfico, a la minería ilegal, al lavado de activos. Que quede claro de que aquí, esta bancada y quien les habla, no vamos a permitir la impunidad ni blindajes políticos. Otra de los requerimientos que pusieron sobre la mesa y que cambiaron y distorsionaron realmente las propuestas que en un principio se llegó a un acuerdo, fue que se levanten las investigaciones previas por enriquecimiento ilícito que se presentaron. ¿En contra de quién? En contra de la alcaldesa que pertenece a la Revolución Ciudadana, Anabel Hermosa. ¿En contra de quién? Del prefecto que pertenece a la Revolución Ciudadana, Richard Calderón. Denuncias presentadas en contra de Pacha Terán, que fue candidata a la vicepresidencia por este nefasto partido político que no hace falta realizar explicación, que es del MPD, y pedir cosas como estas que no estaban realmente centradas o ligadas a lo que verdaderamente necesita el pueblo ecuatoriano o presumiblemente el sector indígena, que era quienes reclamaban, entre comillas, más allá de que está claro de que definitivamente había intereses políticos y partidistas que en un primer momento hablaban de la eliminación del subsidio, luego se olvidaron de la eliminación del subsidio y ya pusieron sobre la mesa este tipo de situaciones, y más allá que está sumamente claro que uno de los principales objetivos era bajarse al presidente Daniel Noboa, tumbar este gobierno democrático, romper el orden constitucional, cosa que no pudieron. Mientras los violentos organizaban el caos, el gobierno trabajó. Desde el primer día en territorio se encontró nuestra vicepresidenta María José Pinto, sí, ahí en territorio fue público, absolutamente todos los días tratando de llegar a un acuerdo, tratando de pacificar las cosas. La presencia de nuestro ministro del Interior, John Reiber, quien se ha fajado realmente en la provincia, nuestra propia ministra de Gobierno, Zaira Rovira, quien arriesgando inclusive su propia integridad viajó 2 o 3 veces a la provincia para tratar de tener reuniones
extraoficiales y las tuvo y solucionar. Lamentablemente no se llegaron a ningún tipo de acuerdo. ¿Cómo no? Aquí se ha hablado y justamente se trató este proyecto de ley de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Agradecer infinitamente y sobre todo reconocer la responsabilidad con la que actuaron en este caso y con esa firmeza nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional, quienes estuvieron en primera línea defendiendo y respaldando justamente al pueblo imbabureño, al pueblo ecuatoriano, porque definitivamente no se puede vivir bajo la tiranía del bloqueo. El paro fue levantado, el anuncio fue público. Marlon Vargas ya así lo dijo y ordenó el repliegue, en este caso, de las personas, confirmando definitivamente que la estrategia de desestabilización perdió apoyo y quedó aislada. Ante este escenario, nosotros aquí, como bancada de ADN, respaldamos definitivamente con fuerza la línea de nuestro presidente Daniel Noboa. No se puede permitir y no se permitió que el derecho a la resistencia lamentablemente sea usada como excusa para delinquir, para bloquear vías, para dañar bienes públicos y privados, para atentar contra la integridad de las personas dentro de los trabajadores. Esta frase resume la regla de convivencia en democracia. La protesta pacífica es legítima. Por supuesto que sí. La violencia, el terrorismo, el sabotaje en cualquier espacio definitivamente debe y tendrá que ser sancionado. Pero no basta, compañeros legisladores, con haber derrotado este bloqueo, con haber derrotado este paro, con haber derrotado estos actos de terrorismo, de sabotaje. Ahora nos toca definitivamente reparar y resarcir todo el daño ocasionado. En ese sentido y dentro de ese contexto el gobierno ha sido bastante claro, ha anunciado, y el pueblo ecuatoriano tiene que saberlo, va a haber, en este caso dentro del plan de reactivación económica, se van a ingresar o se va a focalizar más de 50 millones de dólares para las víctimas del paro, no de quienes promovieron el caos. Este plan está dirigido a trabajadores, a obreros que perdieron herramientas de trabajo, motocicletas que fueron agredidos. Está dirigido para pequeños negocios destruidos como ferreterías, tiendas, talleres, comercios en Otavalo y en el norte del país, productores agrícolas, ganaderos, quienes especialmente tuvieron que lamentablemente por no poder sacar sus productos perecieron estos dentro de los territorios, a nuestros compañeros ganaderos, quienes que tuvieron que botar miles de litros de leche, lamentablemente a las alcantarillas, tuvieron que botar en el campo. Esto está dirigido para ellos. Transportistas, quienes fueron agredidos, a quienes se les dañó sus unidades. Hasta el día de ayer lamentablemente siguen las escaramuzas y veía videos y realmente a uno le causa indignación. Cómo rompían los parabrisas, cómo pinchaban las llantas, cómo rompían las puertas de los vehículos. ¡Qué terrible! Yo realmente de corazón, yo espero que esto realmente termine por el bien del Ecuador y por el bien de la provincia. Definitivamente también esto estará encaminado a los artesanos, comerciantes que sustentan a su familia con el turismo, con la venta de artesanía, sectores que fueron golpeados hasta dejar de generar lamentablemente ingresos. Este plan se focalizará principalmente, y así lo ha dicho el presidente de la República, en Imbabura, el Carchi y en la zona norte de Pichincha, justamente donde se concentraron estos actos más violentos y donde se sufrieron todo este daño que lamentablemente dañó el tejido productivo social, y aquí fue más profundo. La ayuda será para las víctimas del paro y se lo hará sin ningún tipo de distinción. El anuncio también ha sido bastante claro de nuestra ministra de Gobierno, que entiendo que tiene el lineamiento de nuestro presidente de la República. Se bajará el IVA al 8% en la provincia de Imbabura, una medida eminentemente excepcional. Por lo cual agradezco de corazón a nuestro presidente, porque esto va a ocasionar de que exista una reactivación verdadera en turismo, en la economía, para que exista el consumo de bienes y servicios. Realmente yo creo que
saldremos adelante. Agradecerle a usted, presidente también de la Asamblea Nacional, Nils Olsen, por permitirse y por haber dispuesto de que en noviembre esta Asamblea Nacional, y como parte de la reactivación económica y como medida de solidaridad, que creo que no solamente el hemiciclo, este hemiciclo que está compuesto por asambleístas de ADN, sino absolutamente todos, y yo he tenido la oportunidad de conversar, vamos a sesionar en territorio. Gracias, presidente, por tomar en cuenta a nuestra provincia, y yo sé que vamos a salir adelante. Esa empatía y esa solidaridad de la que usted ha hecho gala en el transcurso de mientras usted está en la presidencia, se ha demostrado una vez más con estos actos realmente bastante loables a favor del pueblo ecuatoriano. Presidente, le solicito también que de la manera más comedida se permita proyectar un video que he entregado por DTS a través de Secretaría. Con mucho gusto, asambleísta, le quedan 30 segundos. ¿Desea utilizarlos para reproducir el video o terminar su intervención? Presidente, sí, hagamos el video. Autorizado el video, señor secretario, adelante. Esto se acabó. Vamos a abrir todas las vías y tenemos un programa de reactivación económica a las víctimas de estas manifestaciones violentas de más de 50 millones de dólares para Imbabura, para el norte de Pichincha y para el sur de Carchi. Para el joven que quería ir a trabajar y le dañaron la moto. Eso va para el dueño de la ferretería pequeña en Otavalo que le destruyeron absolutamente todo. Para el pequeño productor de leche. El progreso del país nunca estuvo en negociación. Nosotros fuimos elegidos para darle mayor dignidad, darle mayor justicia y darle mayor paz a este país. El nuevo Ecuador no retrocede ni retrocederá. Gracias, presidente. Solamente termino, realmente honrado de ser ibarreño, honrado de ser imbabureño, realmente orgulloso de la ciudadanía que a pesar de lo que ha tenido que pasar en estos últimos 30 días, la ciudadanía no ha retrocedido, ha trabajado, ha tenido resiliencia, ha sido histórica. Por lo tanto, señor presidente, yo entiendo que es hora de que empiece el progreso, que se levante la gente trabajadora y, cómo no, que viva mi hermosa provincia de Imbabura. Y, señor presidente, solicito se someta a votación cuando usted estime oportuno, no sin antes de indicar que la moción se encuentra ya ingresada a través de Secretaría. Muchas gracias. Tiene la palabra el asambleísta Fernando de la Torre, y recordarles que las intervenciones deben durar máximo 5 minutos.